cuando nos reunamos para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor. Todas nuestras tristezas, todas nuestras angustias, hermanos, hay que apartarlas a un lado, ¿verdad? Hay que dejarlas atrás y nos gozamos y nos regocijamos de la palabra de nuestro Señor. Antes de iniciar esta pequeña meditación, hermanos, quiero pedirles que inclinemos nuestro rostro. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre amoroso que te encuentras en las alturas de los cielos, gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu santa palabra en este glorioso día, día sábado santo, Señor. Permite, Señor, que este mensaje nos llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes, que sea una semilla para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos renovarnos y fortalecernos. Bendice a tu iglesia, Señor, y a la feligresía, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Cada vez que estudiamos la palabra de nuestro Señor, hermanos, cada vez que nosotros reflexionamos sobre ella, cada vez que nos alimentamos del pan espiritual de la palabra de nuestro Señor, sentimos que el tiempo se nos hace muy corto. Y nosotros quisiéramos seguir hablando, ¿verdad? Quisiéramos seguir contando sobre las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. Quisiéramos seguir contando de las lindas enseñanzas que hemos aprendido de la palabra de nuestro Señor. Por ejemplo, cuando hacemos el repaso de la lección de la escuela sabática y cuando todos participamos, hermanos, todos crecemos espiritualmente, todos comemos de ese pan de vida y quisiéramos seguir hablando, ¿verdad? Quisiéramos extender el tiempo. Por eso en algunas ocasiones nosotros utilizamos una expresión que decimos de que el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Pero nosotros lo decimos porque quisiéramos, ¿verdad? Quisiéramos seguir hablando de las maravillas de nuestro Señor. Quisiéramos seguir hablando de la palabra de vida de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, en el mundo hay miles de personas, bueno, millones de personas que toman esta frase de una forma literal, que el tiempo es su peor enemigo. Y tratan de luchar contra el tiempo. Tratan de luchar para que el tiempo no se refleje en ellos. Tratan de luchar para que el tiempo no pase sobre sus rostros, para que el tiempo no se refleje en ellos. Y gastan miles de dólares en cirugías estéticas, miles de dólares en cirugías plásticas. Y esto, hermano, es porque en nuestra sociedad hemos creado, en nuestra sociedad, en las redes sociales, en nuestro entorno, hemos creado una cultura de aparentar ser más joven. Y el individuo, entre más joven quiere aparentar, se siente más seguro. Se siente más seguro cuando el individuo aparenta ser más joven. Y todo esto, hermanos, toda esta cultura, toda esta presión que la misma sociedad se ha creado de aparentar ser más joven, ha traído incluso hasta enfermedades. Hay una enfermedad que ya es reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que se llama gerascofobia. No sé si ustedes ya lo habían escuchado. Gerascofobia. Esta enfermedad es el miedo irracional a envejecer. Es el temor irracional a envejecer. Y todo esto por los prejuicios que la misma sociedad ha creado. Que después de llegar a cierta edad, el individuo comienza a perder esa seguridad. Esa seguridad cuando entra a una edad determinada. Y hay algo bien interesante, hermanos, y es de que esta enfermedad se comienza a presentar en personas que son mayores de 30 años. Cuando ya algunas personas llegan a los 30 años, comienzan a padecer de esta enfermedad, de ese temor irracional a envejecer, el cual le produce ansiedad, le produce un gran temor. Por eso es de que nosotros en la sociedad se ha creado esta cultura de aparentar ser más joven, por la seguridad, ¿verdad?, que eso les da. Sin embargo, hermanos, nosotros como cristianos
Nosotros, como hijos de nuestro Señor, no importa en la edad en que nos encontremos, tenemos esa seguridad en nuestro Señor, que Él siempre nos va a sostener. Y no importa en la edad que nos encontremos, hermanos, no importa en la etapa de la vida que nos encontremos, nosotros nos gozamos cada etapa de la vida y llevamos siempre la palabra de nuestro Señor. Estamos siempre firmes porque tenemos la seguridad de nuestro Señor. Hay una linda promesa, hermanos, que nuestro Señor nos dejó en el libro de Isaías. El libro de Isaías, el cual estamos estudiando en este trimestre. Y quiero invitarlos, hermanos, a que busquemos en nuestra Biblia y veamos esta linda promesa que el Señor nos dejó. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 4. Isaías, capítulo 46, versículo 4. La palabra del Señor nos dice, hermanos, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Amén, hermanos. Amén. Esta es una linda promesa que el Señor nos ha regalado. No importa, hermano, la edad en que nos encontremos. No importa en la etapa de la vida en que nos encontremos en estos momentos. El Señor siempre nos va a soportar. Incluso, hermanos, desde la niñez, en la juventud, como adultos mayores, el Señor, hermanos, siempre nos va a sostener. Y nosotros vamos a tener la plena seguridad que el Señor siempre nos va a acompañar. Nos va a acompañar siempre, hermanos, en nuestras vidas, en nuestras tribulaciones. El tema de esta meditación, hermanos, yo la he titulado El poder de la confianza en nuestro Dios. Porque, hermanos, cuando confiamos plenamente en nuestro Señor, cuando permitimos que Él guíe nuestras vidas, experimentamos ese poder de la confianza en nuestro Señor. Y cuando confiamos plenamente en nuestro Dios, hermanos, desarrollamos una virtud de la cual se está hablando mucho en estos tiempos de pandemia. Se está hablando mucho de una virtud que todos deberíamos de tener, y es la virtud de la resiliencia. La resiliencia, hermanos, es un término que se está utilizando mucho en estos días, que el mundo está pasando muchas dificultades, que el mundo está pasando muchos momentos críticos. Esta palabra de la resiliencia se comenzó a utilizar en los metales. Se comenzó a utilizar en aquellos metales que, a pesar de estar sufriendo golpes constantemente, a pesar de ser sometidos a un estrés determinado, esos metales siempre conservan su estado original. Un ejemplo de esto son los resortes metálicos, ¿verdad? Los resortes, cuando se someten a un estrés, cuando se estiran, ellos siempre conservan su estado original. Y a esto se le comenzó a llamar resiliencia. En el ser humano, hermanos, la resiliencia es una virtud, es un regalo de nuestro Señor, porque es la capacidad que tenemos nosotros de sobreponernos a momentos críticos, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de sobreponernos de momentos difíciles, de momentos de tribulaciones, la capacidad que tenemos nosotros de sobreponernos de momentos de mucho estrés. Y hay algo bien interesante, es de que el individuo, es decir, nosotros, no sabemos que tenemos esta virtud hasta que enfrentamos ese momento difícil. Muchas veces nosotros no sabemos que tenemos la resiliencia hasta que estamos enfrentando momentos críticos, momentos difíciles. Y cuando nos sobreponemos es porque podemos dar gracias a Dios, hermanos, que tenemos esa virtud, ¿verdad? Esa virtud de sobreponernos a los momentos difíciles.
los cuales son superados gracias, hermanos, a la postura de lucha y respaldo y confianza de nuestro Señor. Un temperamento despreocupado, un temperamento alegre, gozoso, con un corazón alegre, hermanos, la autoestima y saber que tenemos a nuestro amparo y fortaleza, a nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eso, hermanos, nos ayuda a vencer todas las dificultades que estemos enfrentando. Nos ayuda a vencer todo el estrés, toda la ansiedad que podamos estar enfrentando. La hermana White nos dice, hermanos, en el libro Reflejemos a Jesús, en la página 148, nos dice unas palabras muy hermosas que quiero compartírselas. Nos dice, la verdadera religión enseña el dominio a sí mismo. Qué interesante, ¿verdad? La verdadera religión enseña el dominio a sí mismo, la serenidad y la templanza. La religión abre el alma a una fuente inagotable de felicidad. Qué hermosas palabras. El Señor, hermanos, nos dice que en el mundo, en nuestra vida, podemos tener tribulaciones, podemos enfrentar momentos difíciles, pero Él siempre estará con nosotros. Busquemos rápidamente, hermanos, en San Juan, capítulo 16, versículo 33. San Juan, capítulo 16, versículos 33. Amén. Nos dice la palabra de nuestro Señor, hermanos. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, hermanos. Nosotros podemos estar enfrentando tribulaciones, podemos estar enfrentando, hermanos, momentos difíciles. En este mundo eso es inevitable. Pero el Señor nos invita a confiar en Él, porque Él ha vencido el mundo. Mi hermano, mi hermana, yo quiero invitarte a que seamos cristianos resilientes, a no desmayar, a estar firmes siempre en nuestra fe. No importa las dificultades que podamos estar enfrentando, hermanos. No importa si son tiempos de pandemia. No importa si el mundo está viviendo un momento crítico. Debemos de permanecer siempre firmes en nuestra fe, compartiendo la santa palabra de nuestro Señor, compartiendo la consolación a los demás, compartiendo, hermanos, la luz a los demás, entregando folletos, dando estudios bíblicos, invitando a nuestros amigos, a nuestros familiares para que se congreguen en esta plataforma, para que ellos también puedan recibir, hermanos, la luz de nuestro Señor. En la Biblia, nosotros podemos encontrar grandes ejemplos de personajes que tuvieron esta virtud, hermanos, de la resiliencia. Job, José, Esther. Pero en esta meditación y de una forma muy rápida, quisiera que viéramos un caso muy particular, hermanos, de una gran mujer que en el momento crítico, que en el momento difícil, se supo sobreponer y demostró esta gran virtud, la virtud de la resiliencia. Y es Débora. Débora, cuyo nombre significa trabajadora como la abeja. Ella, hermanos, Dios la guió toda su vida y fomentó en ella cualidades de liderazgo, cualidades de líderes. Y en el momento crítico, en el momento en que se necesitaba, ella, hermanos, se sobrepuso y guió al pueblo a victoria. Y eso es lo que vamos a nosotros a ver rápidamente en esta ocasión. Busquemos en nuestras Biblias, hermanos, en Jueces, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Jueces, capítulo 4, versículos del 3 al 4.
La palabra de nuestro Señor nos dice, hermanos, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Amén. Debido a que el pueblo de Israel se había apartado de nuestro Señor, que habían vuelto a lo malo, Dios había permitido que el pueblo fuera sometido por el rey de Canaán y el capitán de su ejército, que se llamaba Sísara. Ellos estaban muy bien armados, tenían un ejército bien imponente, hermanos. Nos dice la Biblia que ellos tenían 900 carros cerrados. Los carros cerrados eran carros que estaban cubiertos de metales, ¿verdad? Estaban cubiertos de metales y adentro iba un soldado fuertemente armado. Muchos comparan estos carros cerrados como los tanques de guerra de nuestra época, ¿verdad? Eran imponentes. Imagínense, el ejército del cananeo tenían 900 carros herrados. Y esto, hermanos, le había causado un gran temor al pueblo, porque ellos habían sido sometidos, nos dice las Escrituras, por 20 años. El pueblo de Israel, hermanos, habían comprendido que enfrentarse solos a ese imponente ejército que los oprimía era prácticamente una guerra perdida, era prácticamente perder. ¿Cuántas veces en nuestra vida, hermanos, nosotros nos hemos sentido impotentes a las dificultades, a las enfermedades? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, en los momentos difíciles, nos hemos sentido que no podemos más? Lo vemos como esos 900 carros cerrados, ¿verdad? Que es imposible ganarlos. Muchas veces nuestros problemas son como esos 900 carros cerrados que aparentan una batalla perdida. Pero tenemos la gran esperanza, hermanos, la gran esperanza que Dios siempre va a estar ahí. Cuando clamemos a Él, Él siempre nos va a responder. Él siempre, hermanos, nos va a fortalecer. Israel se había apartado de Dios, pero lo clamaron, hermanos, y Dios nuevamente le contestó. No importa, hermanos, si nosotros, los pecados que hayamos cometido, no importa si en algún momento nos apartamos de los caminos de Dios. Cuando lo clamamos, cuando llegamos humilde donde Él nos escucha, hermanos, y Él nos contesta. Y no importa la guerra que tú estás librando en estos momentos, no importa si tú estás enfrentando 900 carros cerrados, el Señor, hermanos, estará siempre contigo y te dará la victoria. Pero sigamos la lectura bíblica, hermanos. Buscamos ahora en Jueces, siempre en el capítulo 4, pero ahora en el versículos 6 y 8. Jueces 4, 6 y 8. Nos dice la palabra de Dios. Y ella envió a llamar a Barac, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y el versículo 7 nos dice: y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré a tus manos. Nos quedamos hasta ahí, hasta el 6. Débora, hermanos, era profetisa. Débora era profetisa y Barac era el guerrero, ¿verdad? Supuestamente Barac era el que comandaba el ejército, era alguien valiente. Pero Barac sabía del poderío militar que poseía el pueblo cananeo.
Y me llama la atención, hermanos, veamos el versículo 8. Me llama la atención cómo ese guerrero, ¿verdad? Cómo ese capitán del ejército le respondió a Débora. Veamos el versículo 8. Veamos cómo le responde el gran guerrero a Débora. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Estos versículos son bien interesantes, hermanos. Primero me llama la atención de Débora, que le dice a Barak, que no te ha mandado Jehová Dios de Israel. El Señor le había dado una orden a Barak, pero él no había actuado. Él se había hundido en el temor, él se había hundido en la desesperación. Y eso algunas veces nos pasa a nosotros, hermanos. Nosotros nos hundimos en la desesperación, nosotros nos hundimos en el temor y no actuamos, desfallecemos, nos apartamos del camino de nuestro Señor. Pero recordemos estas palabras, hermanos, que no nos ha dicho nuestro Señor que confiemos en Él, que no nos ha dicho nuestro Señor que cuando confiemos en Él, porque Él ha vencido el mundo. No dejemos, hermanos, que las dificultades, que esos 900 carros cerrados nos hagan dudar y quedarnos de una forma pasiva, así como se quedó Barak. Y veamos la respuesta de este guerrero que le dice a Débora, si tú vas conmigo, yo iré, pero si tú no vas, yo no iré. No permitamos, hermanos, que nuestros problemas, que nuestras dificultades nos hagan pasar de una forma pasiva, esperando que los demás actúen y nosotros quedándonos hundidos en el temor. Ahora veamos cómo terminó esta situación, hermanos, cuando Débora acompañó a Barak. Veamos en el versículo 14 y en el versículo 15. La palabra de nuestro Señor nos dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Levántate, pueblo de Dios. Levántate, hermano. Levántate, iglesia. Este es el día en que Dios nos ha dado la victoria, hermanos. Este es el día en que Dios ha vencido nuestros pecados. Este es el día en que Dios nos da la victoria sobre las dificultades, sobre los temores que estamos enfrentando. Vemos cómo Dios quebrantó fácilmente, hermanos, cómo Dios quebrantó fácilmente a esos 900 carros cerrados. Y así como Dios le dio la victoria a Israel, este día, hermanos, nuestro Dios nos da la victoria sobre el pecado, nos da la victoria sobre ese momento difícil que estamos enfrentando. Seguramente, hermanos, en nuestra vida hemos pasado o estamos pasando actualmente por momentos difíciles, por momentos tristes, por la condición de salud de un familiar muy cercano que está enfrentando en estos momentos, por la lucha contra un vicio que está realizando un ser querido, un vicio que lo está consumiendo, un vicio que lo está mortificando, por la pérdida, por la soledad, por el desaliento. Muchas veces, hermanos, nosotros quisiéramos retroceder el tiempo y haber actuado de una forma diferente en ciertas situaciones. Pero mi hermano, mi hermana, cuando nosotros llegamos donde nuestro Señor, de una forma humilde, de un contrito de corazón, el Señor, hermanos, nos enseña dónde nos encontramos y hacia dónde tenemos que ir. El Señor nos dice que no estamos solos,
En nuestras adversidades, en nuestras angustias, hermanos, el Señor ha puesto en nuestros caminos a personas que nos han dado consuelo, a personas que nos han aconsejado, a personas que nos han enseñado y nos han recordado lo valioso que somos para nuestro Señor. No importa, hermanos, las pérdidas de materiales que hayamos tenido. No importa si hemos perdido cosas que apreciábamos. El Señor nos da la experiencia. El Señor nos da los talentos, hermanos, para seguir adelante. El Señor te dice en este día, hermanos, que tú y yo somos especiales. No hemos nacido para ahogarnos en la ansiedad. No hemos nacido, hermanos, para morir ahogados en las tribulaciones, para morir ahogados en la desesperación. El Señor, hermanos, siempre nos acompaña en los momentos críticos, en los momentos difíciles. Él siempre ha estado con nosotros. Y si a tu lado caen 10,000, el enemigo no te alcanzará. Tú y yo, hermano, hemos renacido. Hemos renacido para dejar huellas en este mundo. Tú y yo, hermanos, hemos renacido para ser líderes, para llevar la palabra de nuestro Señor. Hemos renacido, hermanos, para dejar huellas en nuestro hogar, para dejar huellas en la comunidad. Yo no creo en las casualidades, hermanos. Cuando el pastor me dijo que predicara este día, yo comencé a preparar el tema la semana pasada. Esta semana, hermanos, un familiar muy cercano sufrió una condición de salud muy fuerte, muy seria, hermanos. Una condición de salud que muy pocos salen de esa condición. Por el tiempo, yo no puedo darles muchos detalles, pero solo quiero compartir, hermanos, la respuesta del médico. La respuesta del médico cuando vio el examen médico y vio la situación grave que estaba enfrentando el familiar. Y cuando vio la situación grave y vio cómo estaba el familiar, hermanos, el médico dijo que había sido un milagro, que el familiar no haya sido afectado más, que el familiar no haya llegado a ese momento crítico, que esto no haya pasado más, porque el examen mostraba una situación grave, una situación muy seria, hermanos. Y es que cuando nosotros confiamos en nuestro Señor, hermanos, cuando nosotros permitimos que Él guíe nuestras vidas, nosotros experimentamos el poder de la confianza de nuestro Señor. Y como dice la lectura bíblica que estudiamos al principio, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Que el Señor los bendiga, hermanos, grandemente, y que mantengamos siempre la confianza en nuestro Señor, que nos mantengamos firmes en nuestra fe, hermanos. Para finalizar, vamos a escuchar un canto especial por mi esposa, hermanos. Pongamos mucha atención, es muy hermoso. Si pueden poner el canto.
Amén. 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 Así es, ¿verdad, hermanos? El Señor siempre nos va a sostener en cualquier momento de nuestra vida. Él siempre, hermanos, nos da la seguridad. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Padre amoroso que te encuentras en las alturas de los cielos, gracias, Señor, te damos porque has permitido que estudiemos tu santa palabra. Gracias, Señor, por la linda enseñanza que confiamos en ti. Cuando confiamos plenamente en ti, Señor, y permitimos que tú guíes nuestra vida, sentimos esa seguridad que solamente tú, Señor, nos las puedes dar en cualquier etapa de nuestra vida que estemos pasando. Bendice a la feligresía, Señor. Humildemente te pido que derrame bendiciones a cada una de las personas aquí presentes. Te pido también, Señor, que bendigas a tu iglesia, a los líderes, a los jóvenes, Señor, para que mantengan siempre en tu camino, que ellos sean los futuros líderes. Gracias, Señor bendito, por todo. Y en tu nombre nos encomendamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.